madrina la que les acomodó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al espurio de Felipe Calderón Hinojosa, a su ex secretario de Seguridad Pública, hoy sentenciado a devolver más de 2.500 millones de pesos, pero también a los miembros del Poder Judicial que durante muchísimo tiempo se coludieron con Calderón y García Luna. Además de que también la presidenta se puso sabroso a los miembros de la CENTE. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Toda la vida nos hemos quejado de que en México la justicia realmente no existe, o más bien es para quien puede pagarla. ¿Cómo podemos hacer frente a esa situación? Muy fácil, saliendo a votar este 1 de junio, una fecha histórica en la que el pueblo mexicano saldrá y elegirá a ministros, magistrados y jueces que formarán parte de este poder judicial que se irá renovando paulatinamente en este 2025 y posteriormente en el 2027. Por eso es muy importante que estés al pendiente de la información que circulará en redes sociales en torno a los candidatos a estos puestos hoy de elección popular. Así que no lo dudes, no lo pienses y sal a votar este 1 de junio del 2025. Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes 23 de mayo y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que hoy fue una tremenda mañanera. Una mañanera redonda en donde la presidenta exhibió a muchos corruptos dentro del periodo neoliberal, pero también a muchos simios, entre ellos algunos que están en la CENTE. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló del tema pues que ayer fue tendencia. ¿Cuál? El de la sentencia en contra de Genaro García Luna, en donde se le ordena pagar a él y a su esposa la módica cantidad de 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, equivalentes a 48.000 millones de pesos, más que el presupuesto incluso de Campeche y Tlaxcala juntos. O sea, imagínense de cuánto se está hablando. Esta sentencia ha corroborado que durante el sexenio del Borolas Calderón, de Peña Nieto, e incluso previo el de Vicente Fox, los jueces estaban maiciados, porque ¿cómo es posible que en dos juicios que se llevan en contra de Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, en ambos juicios pues les hayan puesto sentencias condenatorias y en México los jueces no se hayan dado cuenta de nada? Por eso también la presidenta habló de los jueces afines a Felipe Calderón. Pero vamos a ver precisamente un poquito de lo que señaló la presidenta el día de hoy. Por ejemplo, esta situación. Calderón en realidad es un presidente espurio. Vamos a escucharla. Primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular. Llegó por un fraude. Entra al gobierno, que hay que recordarlo porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco y se desata una violencia tremenda en México. Que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Pues no es que se detuviera un delincuente y iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo,
No se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón se va a vivir a España cuando sale. Y allá milita en grupos de ultraderecha. Y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, se vea nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina, y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Y es que todo el mundo sabe el intervencionismo gringo que había en el sexenio del Borolas Calderón. Pero bueno, eso no fue todo, queridos amigos y amigas. También, hoy en la mañanera, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expuso el modus operandi que usaron tanto García Luna como su esposa para defraudar a México y así hacerse de miles de millones de dólares. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la presidenta sobre este tema. Vamos a checarlo. Fíjense, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá en Estados Unidos fue en 2021. Decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue. Que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aun cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces, es muy importante este resultado. Y es que no todos los funcionarios públicos coludidos forman parte del Ejecutivo, sino también forman parte del Poder Judicial. Funcionarios que, pues obviamente, buscan o son beneficiados por este Poder Judicial por determinaciones como las de el ministro Ortiz. Así, Pablo Gómez, por ejemplo, exhibía como, mientras en Estados Unidos a la esposa de Genaro García Luna, cuate de Calderón, le ponen una tremenda sentencia de 2.500 millones de dólares, en México los jueces le dan su lana. Incongruencias, ¿no? Vamos a checarlo. Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares. La tercera parte por lo que fue demandada. Perdón, tres veces, por lo que fue demandada. Y un tribunal... Mientras aquí le devolvieron las cuentas. Un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión
como se llama en la jerga judicial, a ella, para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Este contraste, esto nos dice cosas. Ustedes lo están entendiendo, la gente que nos escucha, entiéndela. Contraste. Tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto. Y creo que el pueblo nos va a responder, porque se requiere a sí mismo. Es uno de los momentos históricos en los que un pueblo se requiere a sí mismo para resolver un gran problema. Solo me resta decir que estas resoluciones, estos procesos que están en curso, van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está, pues, en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo. Pues ese es mi comentario. Gracias. Así es, a México ya le apodaban el plátano porque estaba muy chueco. Así como lo demuestra la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en este tema, porque ya prácticamente estamos a una semana de la elección de magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial. Pues recordemos que hace unos días un ministro buscaba devolverle miles de millones de pesos a estos empresarios tan caritativos. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Chequemos. Y hoy, porque no hay que dejarlo de recordar, estamos prácticamente a una semana de la elección del Poder Judicial, porque siguen la comentocracia y todos ellos, Calderón, Zedillo, los comentócratas, diciendo que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros le quita independencia. Ayer lo dijo en un evento la presidenta de la Corte. ¿Cómo le va a quitar independencia? A ver, primero para empezar, ¿quién controlaba el Poder Judicial? En la época del prianismo, pues el presidente le hablaba por teléfono a los ministros y resolvía problemas, cosa que no ocurrió con el presidente López Obrador. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial, como el que denuncié el otro día, que lo vuelvo a decir, que por cierto suspendieron el caso, de un ministro que fue director del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que en su época se cobraron impuestos, esas empresas se van a juicio y quieren que se les regrese el dinero con intereses, lo cual es ilegal. Entonces, o otros empresarios que abiertamente militan contra nosotros y que el problema de fondo, pues es que no quieren pagar impuestos. Así es, con la reforma al Poder Judicial, muchos de estos personajes van a temblar, así como lo hacen hoy el Borolas, Salinas Pliego y demás. Y bueno, ya empiezan a darse estas situaciones incluso a nivel internacional, por cierto, en donde a Salinas Pliego le vieron la cara de güey, como lo vieron en videos previos.
Nos vemos al rato con más información. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y ayúdenos compartiendo este tipo de noticias. También los invitamos a suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más notas. Recuerden, yo no soy ni Fi ni Chayotero, yo soy Augusto de Cocinando la Noticia y nos vemos en el próximo video. Se va a poner bueno. ¿A qué va?